procedimientos almacenados, pues no es más, como dijo Franklin en su momento, es algo parecido a una programación orientada a un lenguaje de programación, por ejemplo, que se comporta como un procedimiento o una función. Las ventajas de esto es que podemos segmentar nuestras funcionalidades o nuestro sistema, ya no todo del lado del sistema, sino que también del lado del servidor, que es lo más adecuado, ¿verdad? ¿Qué ganamos con ello? Ventajas, por ejemplo, en cuanto a seguridad, nosotros no exponemos al desarrollador, al programador, inclusive a alguien que pueda interceptar los distintos paquetes que existen. Tito no me dejará mentir, se puede interceptarle el tráfico que va en la red y, por ejemplo, saber cómo se llaman las tablas sería algo, alguien que intente saber cómo está su base de datos, como programaron el año pasado, eso sería garrafal, ¿verdad? En cuanto si nosotros programamos procedimientos almacenados, lo único que irá será el procedimiento almacenado y parámetros, más no las tablas, ¿verdad? Y con lo complementado con lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de seguridad. Entonces vamos a tener hasta cierto punto un grado de seguridad alto, ¿verdad?, a la hora de tener nosotros nuestros datos. Los procedimientos almacenados, como los podrán ver, se guardan en la carpeta Stored Procedure. Estos procedimientos almacenados, de igual manera, aquí podemos agregar un nuevo procedimiento almacenado y nos va a crear como que una plantilla de cómo podemos crear el procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado no solo podemos enviar parámetros, también nos puede devolver parámetros, utilizando parámetros de salida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, normalmente lleva un encabezado como el que está aquí para llevar un control de quién lo hizo, cuándo lo hizo y la descripción de lo que se hace en el procedimiento almacenado, ¿verdad? Voy a crear un procedimiento almacenado, por ejemplo, de aquí de la alguien me preguntaba, yo creo que fue Pedro, me decía, mire, yo creo los procedimientos almacenados, pero cada vez tenía que cambiarle el nombre porque me decía que ya existe, ¿verdad? ¿Quién fue el que me dijo eso? Sí, fue tu persona, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto. Cuando nosotros creamos un procedimiento almacenado, por ejemplo, este que yo le voy a llamar insertar clientes, ¿verdad? Que yo le voy a llamar insertar clientes. Bueno, lo vamos a resumir un cacho. Nosotros poníamos el create procedure, ¿verdad?, que es el que nosotros normalmente utilizábamos. Abríamos y cerrábamos paréntesis y aquí poníamos los parámetros que íbamos a recibir y poníamos los distintos parámetros que iban precedidos por una arrow. En este caso sería ID cliente, el nombre, vamos a dejar hasta ahí, y le poníamos el tipo, ¿correcto? Este es int, creo yo, y este es varchar. Y iba precedido por una palabra reservada que es as,
Entonces aquí ya hacíamos nosotros nuestro insert y le mandábamos el ID cliente y el nombre. Normalmente pues se coloca, al menos yo lo hago aquí con un begin y un end para indicar. En este caso, jóvenes, aquí yo no utilizo, por ser solo una transacción, una operación, no utilizo begin, tran, ni commit. ¿Por qué? Porque solo es una transacción. Al ser una, el mismo motor del DBMS controla eso. Hay una porción de segundo en el cual empieza a insertar y él hace el comprometido de los datos o hace el commit. Si llega a fallar ahí, el mismo SQL revierte la transacción, ¿verdad? No puede dejar solo insertado el ID cliente y no insertó el nombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí no es necesario. Cuando ustedes ocupen transacciones, debe ser exclusivamente cuando hagan operaciones a múltiples tables en una misma unidad de trabajo. ¿Estamos? Entonces, si yo corro esto, pues ya tengo mi primer SP, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a correr, me va a dar error, me dice que ya existe. Entonces las palabras claves para poder, aquí en la mayoría de SQL o el lenguaje es create, alter. Entonces, si yo quiero modificar este SP que ya se encuentra creado aquí, está. Si yo lo quiero modificar, como ya existe, yo debo de colocarle alter. Alter. Y ya lo sobreescribe, ya sobreescribe el procedimiento almacenado que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si quiere como actualizar algo. Actualizar algo. Por ejemplo, aquí yo vengo y quiero ya no solo el nombre, sino que también el apellido, por ejemplo. Entonces, esta es una ventaja de tenerlo aquí del lado del servidor, porque yo ya solo voy a modificar el procedimiento almacenado. Por ejemplo, que aquí resulte que tengo que poner el otro, que es el apellido. De igual manera el varchar. Aquí no es necesario, eso se lo ponen por indentación o por norma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya lo quiero modificar y ya está. Ahí ya están los cambios. Ahí tiene que haber algo de comunicación entre el desarrollador y el DBA, indicarle, mira, cambié el procedimiento almacenado, ahora me tendrás que enviar este parámetro, ¿verdad? Normalmente lo que se hace ya en ambientes productivos es, primero lo hacemos en desarrollo, el desarrollador cambia, y al momento de estar seguro de que funciona, lo trasladamos a producción al mismo tiempo, ¿verdad? Yo como DBA traslado el SP y el desarrollador como encargado del sistema traslada los cambios del sistema, ¿verdad? ¿A qué se resume todo esto? Que los procedimientos almacenados manejan cierta abstracción de la base de datos. Un procedimiento que se llame, este que tengo yo aquí, que lo voy a subir, que es el de transferencia. Es el que yo hice de transferencia, solo que ya le agregué Begin Transaction. Un error de los scripts que lograron subir ustedes fue que en cada else hacían un rollback. Que nunca se les olvide que un rollback solo se hace cuando se ha modificado algo en la base de datos, en algún dado caso queda inconsistente. Por ejemplo, cuando validaron la cuenta origen, si existía o no existía. Si existía, pues entraba, y si no existía, algunos, no estoy diciendo todos, realizaban un rollback. Entonces, como recomendación, ahí no hay que hacer un rollback. Inclusive le salía un mensaje de decir,
no se puede realizar un rollback si no hay un commit inicializado, ¿va? Entonces ese es un error común. Entonces, y la manera de cambiar los print, o la manera que yo utilizo para cambiar los print, es con raise error. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que yo puedo crear mensajes personalizados que se los devuelva al programador, porque el print solo se queda aquí con nosotros. Ese es ojo, ustedes le colocan print, ejecutan el SP y ese mensaje solo se queda aquí en la ejecución del SQL. Pero si ustedes quieren devolverle ese error al programador para que él lo muestre en pantalla, entonces es recomendable utilizar errores personalizados. Normalmente se utiliza el raise error, donde va el nombre del mensaje. Si quieren concatenarle variables, por ejemplo, yo estoy concatenando aquí dos de tipo string, severidad y state. La severidad pues es el grado de error que pudo tener el motor de la base de datos. 16 es un grado fatal, o sea, ocurrió algo en el cual yo digo, mire, váyase al catch de una vez, interrumpa esta ejecución. ¿Y qué tengo en el catch? Tengo un rollback, pero aquí hay algo distinto. Entonces yo les dije, bueno, pero si pasa algo antes de iniciar una transacción y usted dice que el rollback solo se hace al iniciar, entonces con esto yo valido si hay una transacción mayor a 0. Si hay una transacción mayor a 0, indica que se inició un begin tran, entonces hago un rollback. Si no, simplemente termino la ejecución, ¿verdad? Y como les mencioné en un inicio, también podemos devolver variables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son ¿de qué son estos, dijimos? La transacción. Ajá, pero son variables de Bradley. Franklin. ¿Variables de qué son esas? ¿Serán de entrada o de salida? Son de entrada, ¿ya? ¿Cómo sé que son de entrada? Cuando hace la ejecución las va a pedir, ¿ya? Pero también puedo declarar de salida, y la única diferencia es que yo le digo, mire, son output, son variables output. Entonces, al hacer una variable output, yo adentro de mi procedimiento almacenado, yo le puedo asignar con un set. Es como procedimientos por valor y por referencia, ¿se acuerdan de eso? Y salía la analogía de la taza de café. Yo creo que se los hice ver alguna vez, no programa. Cuando pasábamos una taza vacía a un procedimiento por valor, y si ahí en ese procedimiento se llenaba la taza, de donde se mandó a llamar no se llenaba. Si se mandaba una taza a un procedimiento por referencia, si se llenaba la taza de café en la función, también se llenaba de donde se mandó a llamar. Entonces, esa es la diferencia de valor por referencia, ¿verdad? Cuando manda un parámetro 1, si aquí recibe un valor, de donde mandó a llamar también se modifica, ¿verdad? Entonces, esta es la parte del procedimiento almacenado. Todo lo que va dentro del procedimiento almacenado son sentencias SQL. Pueden ser insert, indate, delete, pueden ser, hoy lo vamos a ver, creación de usuarios, puede ser un SP que haga un backup de la base de datos, puede ser un SP que deshabilite usuarios. Todo lo que ustedes se pueden imaginar y hacer en la base de datos lo pueden canalizar a un procedimiento almacenado. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Sí, me gustaría que me pusieran a pensar. Si no lo sé, obviamente les voy a decir no lo sé y después les daría la respuesta, pero si lo sé, con gusto se las diría en este momento. ¿Alguna duda en base al sábado pasado que no alcanzó el tiempo? Prácticamente esta era la conclusión que había que dar el sábado pasado, ¿no? De la última condición que puso después de la transacción. ¿Cuál? Abajo. Esta. Estas son variables de sistema que ellas solitas se van asignando
Si se hace un Beijing Tran, esa es una variable. ¿Cómo sé que es una variable? Porque, ¿cómo sé que es una variable? No creada por mí, sino que de sistema, porque lleva dos arrobas, ¿verdad? O sea, en el momento de dar Beijing Plan, Esa se crea esa variable en memoria. hay varias, ¿verdad? Hay varias y yo ya las puedo utilizar. ¿Y esa cuál es la función de la variable? Saber si se inició un Beijing Tran, por ejemplo, ¿va? Por ejemplo, esto es otro tipo de variable de sistema, que es el error number. O sea, esa es la solución para que estás poniendo rumbos en En cada todo, vez. correcto. Solo saber si hay un Beijing, si se inició un run count, un tran count, por ejemplo. Le podemos hacer un rollback, ¿verdad? Si no, no es necesario, porque estaríamos generando alertas de error, ¿verdad? Entonces, a eso se resume un procedimiento almacenado. ¿Alguna otra duda? Yo tuve una duda para utilizar el Beijing Catch. El Beijing Try y el catch. Ajá. ¿Cuál fue su inconveniente? No sabía cómo utilizarlo. Y estoy buscando ejemplos o algo así, pero nos tiraba que no lo utilizaba, no había solo el Beijing normal. Solo el Beijing normal. Ujú. ¿Cuál es el Beijing normal? El que se escribe Beijing. El de arriba, el de Meselizac. ¿Solo este? No, cuando solo tiene una. Cuando solo pone Beijing. Ajá. Abajo del sí. El Beijing es únicamente para agrupar, no o para agrupar e intentar, ¿verdad? Usted crea su if y pone el Beijing, obviamente, si lleva más de una sentencia, si va en Beijing y end, ¿verdad? El Beijing try es distinto al Beijing, entonces el Beijing try lo que hace es decir, bueno, controle esta porción de código, desde el Beijing tran hasta el end try, si se da cuenta aquí. Hasta el end try se va a controlar todo ese código para que no genere un error drástico en la base de datos, sino que simplemente un error controlado. Si llega a fallar algo en esa sección de código que está ahí, se va a ir inmediatamente al catch, ¿verdad? Aquí yo estoy forzando que se vaya al catch con un error de severidad 16. Severidad 16 es un error de sistema que interrumpe la ejecución del procedimiento. Hay otros tipos de error. El RISE pide una descripción del error o solo puede poner una descripción del error. Solo puede la severidad y el estado. Así exige que pongamos las tres. Por ejemplo, esto no lo puedes poner y quitas esto. Es como hacer un print en C++, ¿verdad? Que lo pones módulo S. Las variables string que puse allá son la cantidad de cosas. Ajá, este número va a caer en este pedacito aquí y esta cuenta origen va a caer aquí, ¿verdad? Entonces, voy a ver si... Si tuvieran internet, o más de alguno que tenga internet, a esto se resume un procedimiento almacenado. Aquí hay una interfaz que yo le puse de transferencias UMG que pide cuenta origen, cuenta destino, ingreso monto. Obviamente no hay un login, no hay nada, pero eso es ya con paciencia y con paga. Entonces a esto se resume un procedimiento almacenado. ¿Qué creen que va a hacer esta pequeña interfaz cuando yo le dé transferencia? Ejecutar el procedimiento almacenado. Si tienen internet pueden ingresar a esa dirección. Ingresé el número de cuenta de algunos, que es su número de carnet. Pregúntenle a otro el número de carnet. Pregúntenle a otro el número de carnet y vean qué mensaje les da, porfa. ¿Cuál es tu número canético? ¿Cuál es? 0901. 09. O sea que
12.646. Punto Azure Web, dice. Azure, ajá. No, ingeniería Azure Web. Ah, Porque estoy bien. Se ha producido un error. No existe la cuenta origen. no existe la cuenta origen. ¿En dónde se quedó ese SCP ahorita entonces? De la primera validación. La cuenta origen la tienen que ingresar así, ¿verdad? 0907 entonces ingresaste tu cuenta. Ingresé mi cuenta. Entonces no te ingresé solo agarré algunos al azar. No, hacerlo. Y de ahí le pego. Si no existe la cuenta origen, probar con otro. Ahí. Quiero ver. Pero no es que ¿Desfuncionó alguien? Y esta onda, ¿no? Están poniendo con guiones, ¿verdad? A alguien le tiene que funcionar. Stephanie, su 52 al final. 0907 15 52. regrese a la web. No existe la cuenta destino. A mí no me puso el link. También me mostró que no tenía suficiente saldo para... Ahí es otro mensaje. Ahí es otro mensaje. ¿Qué mensaje te dio? El primero me mostró que no tenía suficiente saldo porque puse 5,000. Ajá. Entonces, después le bajé en otro y me mostró que no existía la cuenta de Steam. Pero con la misma cuenta no. La origen solo es diferente, ¿no? Nada más, yo solo quería revisar ahorita les muestro la mente improbable que no tiene ningún pixel en su cuenta. En la vida real y en la vida ficticia. Sí, uno hasta la vida virtual está jodido el piso. aquí tengo el password. Cortito. Y ya. ¿De goma venís, Juan? No. Bien, mira una foto que tomaron ahí. Ah, Carlos, una pregunta. Si no me parecen asignados los grupos, ¿por qué se quieren ganar? Si le pones cero, Saldo insuficiente en la cuenta. a mí no me puede. Vamos a poner esta. Sí, aquí está la base de datos donde está conectada esa aplicacioncita, que es la misma, solo que ya está como que está funcionando. ¿Alguien le funcionó? Ahorita les digo qué cuentas ingresé. ¿Cuánto tienes ahorita? ¿Sí? Aquí están las cuentas, ¿vieron? Entonces son 11 cuentas y también sigo que los que están probando están a cero. Entonces no sé quién es algo carnet 12376. ¿Has probado? Sí, me parece que no aparecía la cuenta de destino. Probaste 0907-12. La cuenta de destino. ¿Probaste con una de estas? Lo vas con la mía.
tenés 5.000, el otro que tiene... Transacción realizada correctamente. ¿Tenemos de dónde? De la de Pedro de la 1 a la 2. ¿Cuánto pasó? 100 pesos. A la 2. Ay, pásame a mí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les hice esta pequeña aplicacioncita? Solo para ampliar el panorama, ¿verdad? De cómo, qué es lo que están haciendo ustedes y a qué se va a resumir. Solo que obviamente aquí no estamos viendo desarrollo web o programación, pero lo que están haciendo ya es una parte de lo que van a aprender en el semestre. ¿Cuándo llevan desarrollo web? Y así como las validaciones, por ejemplo, en esta misma transacción podemos hacer más validaciones. Pueden hacer más validaciones, por eso es la importancia, porque en teoría esto nunca debe de fallar, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el mensaje es algo insuficiente en la cuenta número, y fue donde me preguntaste, donde concatenaba, ese mensaje viene desde la base de datos, el programador ni siquiera lo pone, ¿ya? Si yo vengo y cambio el mensaje ahorita en el procedimiento almacenado, me llegaron a mí a la base de datos, ¿verdad? Porque esto ya está en internet, por ejemplo, ¿verdad? Y las operaciones llegan a la base de datos que está conectada. ¿Ah? Los errores. Normalmente solo lo muestra el SP, lo pone en la variable de salida y se lo manda al programador, al programa o al sistema, y el sistema lo muestra al cliente, ¿verdad? Literalmente está así. Aquí está nuestro servidor de base de datos. El desarrollador puede tener acceso a sus datos. Aquí tenemos nuestros servidores, aquí tenemos nuestro servidor de base de datos, que es el que ustedes están viendo aquí. Solo que aquí estoy conectado al local y aquí me conecté a otro servidor y ya. Ahora bien, ese servidor de base de datos es únicamente un servidor nada más, ahí no hay nada más. Aparte, tengo otro servidor que es el servidor web. Ese servidor se conecta a la base de datos, ¿ya? En ese servidor web sí está esa página. Entonces, cuando ustedes hacen una operación aquí, la hacen sobre el servidor web se conecta al servidor de base de datos, este ejecuta el SP y se devuelve lo que pasó en el SP. El SP viene, el programa viene y se lo envía al cliente, ¿ya? Entonces, la cuenta del Pedro que va a hacer, y esa es se quedó a hacer, y esa es la importancia del usuario y contraseña de alguien que no Mira, que 10.000 tiene el número de error. ¿Tiene 2418? 22 por 218. 22418, ¿quién es? Divino Y no se sabe eso. Ahorita vamos a ver quién es. Ahorita vamos a ver quién es. ¿Qué quieren hacer eso en vida real? El más virtud ahorita es el de 10.000, ¿va? ¿Quién es? ID cliente 8. Franklin. No. Bien, el 3 tiene 10.000. Ese, ojo, aquí no. El 3 es el ID de la fila, Sí. el cliente, ese siempre va a salir. Imagínate cuál es el ID cliente, el 3 van a decir. Es el 8, o sea que no estaba poniendo atención cuando pregunté, así como ahorita desde su teléfono. Bueno, entonces,
Si no les miento, aquí está el procedimiento almacenado. Ay, pero segundo. Y la última sentencia. Drop es para eliminar. ¿Ya? Para eliminar el SP se lo ponen obviamente en donde se encuentra el procedimiento almacenado, que le dan use o lo seleccionan allá y le dan drop. Lo voy a modificar aquí, le doy modificar para que lo abra en otra ventanita y lo voy a eliminar. Ahorita el procedimiento almacenado ya no está. ¿Y qué pasa si le doy transferencia ahorita? Ha ocurrido error mientras se ejecutaba una definición de comando. Para más detalles, mire section, las excepciones para más detalles. Entonces ahorita ya no está el SP. Si ustedes vienen y le dan un drop y está en producción eso, botaron el sistema, ¿verdad? Esta es la forma para que vean que sí estaba conectado al SP. Y aquí lo voy a volver a... Ahorita antes me va a dar error, porque me dice, mire, no existe. Entonces le voy a dar crédito. Si regresamos aquí, se da la cantidad suficiente. Perfecto. Cerramos el tema de los procedimientos almacenados. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuál es la diferencia entre drop y delete? Fíjate que el drop más que todo se utiliza para borrar objetos. Un procedimiento almacenado, una tabla, una vista que no lo hemos visto, una función. Y el delete se utiliza para borrar registros, información, por así decirlo. Esa sería como que la diferencia. Le voy a poner pausa por acá. Ese es el de la primera.